Saludamos al economista Enrique Serrano. Él es miembro del Foro Autónomo Pro Defensa de la SUAY, del Cabildo por el Agua, entre otras organizaciones. Quisiéramos, economista Serrano, una vez que se ha abierto ya oficialmente la campaña electoral, que los candidatos tienen que exponer a fondo sus atributos, sus programas y en un momento en que los medios de comunicación también, en el poco tiempo que queda, tenemos que exponer a los candidatos, preguntarle a usted cuáles deberían ser las inquietudes ciudadanas, qué deberían tratar de escuchar, de ver, de pedir a los candidatos que se refieran sobre qué temas de la provincia de la SUAY y del país, tanto a los candidatos a la presidencia de la República, pero de manera muy particular a quienes pretenden representarlos como asambleístas de esta provincia. Buenos días, Gustavo. Sí, Azuay está abandonado del poder central. Nosotros debemos ver la manera de acrecentar y acumular poder local para poder disputar con el poder central. Este es el primer problema. Pero usted, los candidatos entonces deben pensar como plataforma, ver cómo consiguen solucionar el problema del aislamiento vial, del maltrato, de la inequidad vial, de la injusticia presupuestaria que tiene el gobierno central. Segundo, la defensa del patrimonio natural, la defensa de nuestras fuentes de agua. No puede eso quedar de lado de ninguna manera. Para lograr esto, yo pienso que se tienen que explorar mecanismos legales, fórmulas legales. Por ejemplo, me llama la atención lo que se consiguió con la circunscripción territorial amazónica y también lo que se tiene como modalidad institucional para el gobierno del archipiélago de las Galápagos. ¿Por qué Azuay no puede también plantear una modalidad de ese tipo? Recordemos que en la época del gobierno del economista Correa se suprimieron los organismos de desarrollo regional, menos estas dos instituciones, la circunscripción territorial amazónica y esta institucionalidad para el Parque Nacional Galápagos. Estos me parecen dos puntos claves y en torno a los cuales todos los electores de Cuenca y de la SUAY debemos exigir rendición de cuentas continua a los asambleístas. Diríamos que en el último punto que usted se refería, sería un plan, un proyecto, una visión sobre algún tipo de mancomunidad para fortalecer un poco al austro. Sí, sin embargo, explorar estas modalidades institucionales, legislativas de autonomía que tiene el Parque Nacional Galápagos y que tiene también la circunscripción territorial amazónica. ¿Por qué Azuay no puede también solicitar eso si contribuye de manera tan importante a la producción nacional y a las finanzas públicas del gobierno central? Es decir, es la única manera de conseguir autonomía, porque vea usted hace unos días o semanas, tanto el prefecto cuanto el alcalde solicitaron al ministro de Transporte y Obras Públicas la delegación de competencias para operar en la red vial estatal, pero hasta ahora no hay ninguna respuesta. Es Vemos decir, que se necesitamos. sigue una misma línea de ignorar incluso comunicaciones formales de esta provincia. Lamentablemente hemos dejado que eso se desarrolle a lo largo de varias décadas y obviamente eso se ha consolidado. Entonces, una manera del centralismo es justamente tratar de ignorar, hacer como que no existiéramos. Pero para eso entonces están los asambleístas. No pueden haber asambleístas que, por ejemplo, se adhieran únicamente a los proyectos políticos de tal o cual signo, porque ya vemos que tanto en el gobierno de Correa, cuanto en el gobierno de Moreno, cuanto en el gobierno de Lazo, seguimos siendo marginados y que al gobierno central solo les interesan nuestros recursos, nuestros impuestos, nuestra aportación en producción de energía eléctrica y obviamente ellos imponen las concesiones mineras, por ejemplo. Entonces tiene que haber una respuesta desde acá fuerte. Los asambleístas deben tener clara conciencia de eso y proponer alternativas a la situación actual para encontrar soluciones, porque no podemos seguir marginados en vialidad. Mire usted, perdone, Gustavo, que me prolongue, pero ya ahora mismo hay unas atenciones preferentes del ministerio, diligentes y rápidas para otras provincias, en el caso de las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos, por ejemplo, o en el caso de la provincia de Chimborazo, en donde ya se aplica el programa de mantenimiento por resultados para la carretera Valvanera-Payatanga-Bucay. Ya la están ejecutando. Es decir, que la provincia de Chimborazo tiene dos programas con créditos de la Corporación Andina de Fomento. Azuay, ningún programa, ninguna propuesta.
En el caso de Cañar, ahí se está ejecutando a medias porque simplemente hay una disputa entre la fiscalización y la compañía ejecutora del plan de mantenimiento por resultados de la carretera Biblián hasta Gun y de Gun hacia Cochancay y más. Eso está detenido, no avanza al ritmo adecuado. Bien, el otro megatema, tema permanente en la provincia de la Suay, el de la minería y el agua. Bueno, eso es gravísimo para el caso de todo el Azuay. Recién estudiaba un libro muy interesante producido, un compendio, digamos, de artículos y de temas producido por la Universidad San Francisco de Quito sobre el páramo ecuatoriano. Y resulta que la provincia del Azuay tiene más del 26% del total de páramos a nivel nacional, Azuay y Cañar, perdón. Es decir, que la mayor cantidad de páramos, porque acá por el movimiento geológico. Ya no tenemos volcanes y entonces somos la zona de volcanismo antiguo y eso ha hecho que hayan cajas y hayan planicies o macizos en donde justamente el ecosistema del páramo se ha dado. De tal manera que esa es una ventaja natural que tenemos los cuencanos y los azuayos y los cañarenses que debemos conservarla, igual los de la provincia de Morona, Santiago. Por eso es que existe además el proyecto Paute, porque justamente estas zonas de ecosistema de páramo almacenan agua y sueltan el agua que van a la cuenca del Paute, que va finalmente a la cuenca del río Santiago. Entonces, ve usted, este es un recurso fundamental de cuencanos y azuayos que por ninguna manera los asambleístas pueden permitir que sea perturbado o dañado, porque simplemente nos quedaríamos con menor cantidad de agua y con una agua envenenada con arsénico, así de claro. ¿Qué decir en cuanto a temas relacionados con defensa del patrimonio? Bueno, fíjese que ahí hay otro problema grave. Digamos, los cuencanos, o más bien dicho, a los cuencanos nos miman y nos engañan con los títulos que nos dan, ¿no es cierto? Cuenca cargada de alma, que dijo Gonzalo Saldumide allá por 1927, Cuenca Atenas del Ecuador, que dijo alguien por allí, Cuenca Patrimonio de la Humanidad, Cuenca Patrimonio Cultural a través de la zona de reserva de biosfera, y nos quedamos con los títulos, pero no implementamos las leyes, las disposiciones concretas, y de eso se aprovechan los piratas que están al bordecito del aprovechamiento siempre en función de sus bolsillos. Eso es lo que ha ocurrido ahora, desde la época en la que se declaró o se inscribió a Cuenca como patrimonio cultural en la UNESCO. No se expidió una ordenanza específica y concreta. No se expidió porque, claro, hay intereses también reales, ¿no? Y verdaderos de las personas, y obviamente tampoco se encontró modalidades para ayudarles al financiamiento, a la conservación de esos inmuebles. ¿Por qué? Porque todo lo que era recursos para mantenimiento del patrimonio se quedó concretamente en Quito. Es decir, Quito, como fue declarada como primera ciudad patrimonio cultural, entonces utilizó todos los recursos que pudo para hacer el desarrollo del centro histórico. Inclusive conformaron una empresa del centro histórico. Vea usted. En cambio acá todo quedó suelto y por eso tenemos el absurdo, el atrevimiento y la grosería de ese enorme edificio enfrente de las ruinas el puente de Todos Santos, de esas ruinas importantísimas. Cuenca es la única ciudad que tiene esa evidencia que prueba la presencia de los cañaris, de los incas y de los primeros españoles, de nuestro mestizaje. Entonces, ve usted, no hay, y aún ahora mismo, para que la Casa de la Cultura pueda realizar algún trabajo en este museo, necesita la aprobación y el criterio de los burócratas del gobierno central, lo cual es absurdo. El gobierno central, además, y el Instituto de Patrimonio decretó en una serie de lugares, yo conozco casos concretos de personas que viven acá en la parte baja, que no pueden hacer nada en sus casas que fueron construidas hace 30, 40 años, porque han sido declaradas evidencias de un estilo constructivo, algo así. Es decir, es todo absurdo en el manejo centralista del patrimonio nacional. Vea usted que lo del Capañán ha quedado también abandonado. Ahora, los cuencanos tenemos esa idea de quedarnos contentos con los títulos, ¿no? Que somos la una cosa, que la otra cosa, o sea, un mundo de títulos nobiliarios que no representan nada. Pero lo que tenemos que hacer es ir a la lucha por la descentralización. Esa es la verdadera lucha y ahí tienen que sumarse grandes empresarios, todas las cámaras,
Ahora mismo todas las cámaras deben apoyar, dejando de lado estas conductas que no me parecen muy apropiadas del alcalde y del prefecto, de adherirse a determinada candidatura presidencial, el uno o el otro. Todas las cámaras tienen que apoyar la solicitud hecha por el alcalde y el prefecto, todos los grupos, porque la única manera de solucionar nuestros problemas es asumiendo nosotros la solución de los problemas. No vamos a esperar que desde el gobierno central y centralista, que desde la Constitución de la República del Ecuador en 1830 lo único que ha hecho es favorecer el mestizaje, Quito, Cara, Shire, etcétera, Puruá, que está desde el nudo de la Suay para el norte. Y a nosotros nos han percibido y desarrollaron desde la época de la historia del reino de Quito, hecha por el padre Juan de Velasco, una historia que no tiene ningún fundamento. Se nos empezó a tildar de ser amigos de Huáscar, de que aquí nos enorgullecíamos porque había nacido Huayna Cápac, de que después Lamar fue un traidor, etcétera, ¿no? Y entonces eso fue quedando en el imaginario de este mestizaje que va desde el nudo de la Suay para arriba. Y entonces a nosotros nos perciben como traidores, como que no necesitamos nada. Nosotros hemos ido solucionando nuestros problemas con nuestro esfuerzo. Ahora mismo el gran factor dinámico de la economía de Cuenca y de la SUAY son las remesas que envían los coterráneos que han ido a Estados Unidos. Cifras que son importantísimas y que han hecho posible la creación de una demanda que ha estimulado la afirmación de empresas industriales acá que luego han crecido a nivel nacional e internacional. Todo esto deben considerar los líderes de las cámaras de la construcción, de los líderes de las cámaras de la producción, perdón, para apoyar esta tesis. O sea, todos tenemos que reunirnos para pedir que las competencias para el manejo de la vialidad, para la solución de nuestro problema vial, sean entregadas a la alcaldía y a la prefectura. Así de simple. Hay un Obviamente tema tratamos. también muy importante, economista Serrano. Tenemos que escuchar a los candidatos. ¿Qué propuestas concretas tienen? Me refiero al tema más necesario y urgente para todos los ecuatorianos, sin ser la excepción en la provincia de la Suay, el de la seguridad. Mi estimado Gustavo, en el tema de la seguridad, digamos, hay las grandes soluciones de largo plazo, ¿no es cierto? Como educación, etcétera. Pero hay otras soluciones de corto plazo que pueden ser hechas sin enormes inversiones. Y una de esas soluciones es la descentralización de la operación, manejo de la seguridad. Esto significa que tanto oficiales de la policía cuanto tropa de la policía deben permanecer o ser de cada ciudad. No puede ocurrir como ocurre acá en Cuenca, que está el general tal o el general cual 3, 4 meses y se va. O que en Guayaquil está el general que viene de la sierra o el otro general en la zona 8 y se va. Que los policías y más están 3, 4 meses y se van. O sea, esto no tiene ningún sentido de eficiencia administrativa ni productiva. Cuando menos deben quedarse algunos años tanto los grandes dirigentes, los generales, las grandes autoridades, cuanto las policías, para que conozcan la realidad y para que estén inmersos en esa realidad y entiendan el funcionamiento social y político y de la lucha de fuerzas que hay. Fíjese usted que en el caso de la zona 8, la mayoría de los oficiales y de la policía provienen de la sierra. Se les escucha cuando dan los discursos o las narrativas en las que informan del número de casquillos y cosas que son que se repiten continuamente y que no explican nada, o cuando dicen que se trata de ajuste de cuentas. Yo me pregunto en dónde están los archivos de los delincuentes, cómo están clasificados. Ve usted que por ese manejo centralista ni siquiera había un censo. Recién se ha terminado un censo del número de personas que están detenidas y debe haber una clasificación, pues, según el nivel de peligrosidad o de vinculación. Entonces, fíjese que ahí también cuenta la descentralización del manejo de la seguridad. Es decir, deben tal como ocurre en otras sociedades, y es elemental, el manejo de la inmunidad, inclusive la inmunidad corporal de cada individuo, tiene que ser hecha por cada individuo, tiene que ser lo más cercano. No puede ser, salvo para casos muy especializados, ¿no es cierto? Que haya una policía especializada, pero no puede ser que haya una volatilidad y una permanencia que cambia continuamente de pocos meses. Es decir, ¿en qué momento se
se empoderan realmente. Todas esas personas, como ya lo dijo algún momento alguna autoridad de acá, están pensando en regresar a sus casas. Y por otro lado, en este ir y venir, hacen nuevos hogares, hacen nuevos compromisos, como se dice en la costa, y entonces entran en un momento, en una situación terrible, por la cual les obliga a pedir coimas y comisiones a los choferes, a quienes manejan carros, etc. Entonces, todo va hacia la crítica del concepto del Estado unitario, que lamentablemente en la época del gobierno del economista Correa, los estrategas de este gobierno, acaso con el mejor afán, fortalecieron el centralismo y el presidencialismo. Entonces, eso está causando daños terribles, no solo a la sociedad ecuatoriana, está causando daños terribles produciendo una gran inseguridad. De tal manera que la primera cuestión es pedirle a los asambleístas que planteen la descentralización, una modificación a las leyes correspondientes, para que tanto autoridades generales y más estén, si es posible, permanezcan 4 o 5 años en cada una de las ciudades, igual a tropa. Economista Serrano, Entonces, habría también que tratar de tener muy claro qué es lo que piensan, cómo conceptúan los asambleístas del tema del extractivismo, esta base de la economía ecuatoriana, pidiéndoles también una definición sobre la consulta popular. bueno, el extractivismo pudo haber sido justificado hasta determinado momento, pero vamos viendo en la teoría económica, en las teorías sociales, en las teorías del desarrollo, que esa es una posición que no puede ser sostenida de forma indefinida porque es absurda. Digamos, simplemente en el caso nuestro no podemos hacer que se dañen el ecosistema de páramo, que es un ecosistema que solo existe en Colombia, Ecuador y en el norte del Perú. La minería, por ejemplo, en el Perú está hecha fuera del ecosistema de páramo o dentro de un ecosistema que tiene características diferentes a las nuestras. Nuestro ecosistema es tremendamente generoso. Vea usted que en el caso de Cuenca, el ecosistema del páramo está produciendo todo el tiempo algo así como un caudal de agua de más de 6.000 litros por segundo que sirve a las plantas de etapa, a las plantas de las comunidades, de las juntas administradoras de agua, de las juntas que utilizan el agua para riego, que sirve para la producción de energía hidroeléctrica. Con el extractivismo minero se destruiría el páramo no solo de Azuay, sino de toda la región andina, de tal manera que las ollas en donde están ubicadas las poblaciones tendrían una agua absolutamente envenenada y en muchísima menor cantidad. ¿Para qué? Para que esos recursos además no queden en el Ecuador, porque se habla de que los montos de las exportaciones mineras son una ganga, pero hay que entender que esos ingresos por las ventas mineras se van fuera del Ecuador, no es que quedan en el Ecuador, pues los accionistas y dueños de las compañías mineras reciben esos ingresos y esas utilidades y las reparten con sus inversionistas. Lo que queda para el Ecuador son las mínimas cantidades por concepto de regalías y otros derechos superficiarios. Pero aparte de eso, lo que le costaría al Ecuador recomponer después de la salida del cierre de las minas es inconmensurable. Hay el caso en el propio Canadá, que se precia o se dice que tiene una actividad minera extraordinaria. Hay el caso de Jan Mine en Yellowknife, en donde es una mina situada en el territorio del noroeste canadiense, al norte de Vancouver, ¿no? En donde se realizó explotación minera por más de 50 años y se produjo más o menos 150 toneladas de oro, pero 265.000 toneladas de arsénico, de trióxido de arsénico. El gobierno canadiense no sabe qué hacer con esas 265.000 toneladas. Ve Bien. usted, en el caso El de, tiempo se nos va agotando, economista Serrano. Todos los que usted ha mencionado son temas fundamentales que esperamos también profundizar en espacios en este medio de comunicación, invitándoles a todos nuestros oyentes a participar en el programa de los domingos 9:30, Radio en la Democracia, que lo mantendremos durante el periodo electoral, e invitando particularmente a los candidatos a asambleístas para la provincia de La Suay. Sus palabras finales. muchas gracias, ingeniero Gustavo, por la oportunidad, siempre a las órdenes. Permítame solamente lo siguiente, hace unos días o semanas, el empresario José Portilla nos inauguró o relanzó lo que es Ushupud con la denominación Ushupud Garden, un lugar hermoso.
pero el camino es un camino desastroso, que tenemos que mejorarlo, tenemos que tener señalización y más. Esto nomás quiero decir Bien, para reinsistir en que los candidatos asambleístas o los asambleístas tienen que trabajar arduamente para el asunto vial y para eso lograr la descentralización. Muchas gracias. indudablemente el tema que usted menciona, este proyecto de Orquídeas es parte justamente de esos cambios en matriz productiva que tienen que buscarse en Ecuador. Gracias nuevamente por su presencia. El economista Enrique Serrano es miembro del Foro Autónomo Pro Defensa de la SUAY y del Cabildo por el Agua.